alzará su voz, cantando por siempre. Aleluya, únete al clamor con el cielo hoy, cantando por siempre. Cuando pasas desapercibido en lo ordinario de vivir, los milagros que hoy nos rodean dan tu nombre a conocer. Toda la creación alzará su voz, cantando por siempre. Aleluya, únete al clamor con el cielo, cantando por siempre. Cuando me acuesto y mis ojos debo de cerrar, aún a ti yo quiero aferrarme, a
al final yo pienso en ti. Watchman Nee fue un escritor y predicador chino, nacido en una familia metodista que aceptó a Jesús a sus 17 años de edad en 1920 y ese mismo año comenzó a escribir sobre el Evangelio y el cristianismo. Junto a otros ministros fundó la Sala de Asamblea de Iglesias, hoy conocida como las iglesias locales, fundando así su primera iglesia a sus 21 años en Malasia. Durante sus 30 años de ministerio, que inició en 1922, viajó por China, fundando iglesias en comunidades rurales, comenzando en Shanghái y luego extendiéndose y dictando conferencias por Asia y Europa. Fue perseguido por los chinos comunistas y encarcelado, pasando sus 20 últimos años de vida en prisión a causa de su fe. Sus publicaciones, así como recopilaciones de sus prédicas y conferencias, suman a un total de casi 50 libros que podemos acceder en el día de hoy. Ok, Dios les bendiga, qué bueno que nos estás viendo en el día de hoy. Como pueden ver, hoy estoy acompañado por Jonathan García y queremos hablar con Jonathan en este día, y obviamente sabemos que estamos hablando bajo el tema de Revival is Imminent y muchas implicaciones. Hemos hablado de muchas personas en la historia que han hecho la diferencia, y si has visto los videos que hemos estado publicando, pudiste haber dado cuenta que hemos compartido historias de personas que han marcado su entorno, su historia, que quizás ellos en el momento en que estaban viviendo no pensaron que lo que estaban haciendo era o muy significante o que iba a tener un impacto increíble, sino ellos fueron impulsados por el Espíritu Santo de Dios, que estaba moviéndolos a ellos a hacer la diferencia, a irse contra la corriente. Y en este día tenemos a Jonathan, que ciertamente cuando yo lo veo, Jonathan, ¿verdad? No sé cómo tú reaccionas a esta pregunta. Cuando yo veo tu ministerio, cuando yo veo lo que estás haciendo, lo que Dios está haciendo a través de ti también, yo puedo identificar que quizás en 50 o 100 años lo que tú estás haciendo hoy realmente va a tener un significado. Y quisiera que me hablaras de las iniciativas que estás trabajando, de los proyectos que estás emprendiendo. Yo sé que son muchos. Jonathan, misionero, para mí es un maestro, predicador, emprendedor, y quisiera que nos hablaras, ¿verdad? Porque yo sí estoy seguro que gente que nos está viendo, que como te mencionaba ahorita, Dios lo más seguro le ha hablado, le ha ministrado a algún profeta, a alguna persona, a un texto bíblico, una tarjetita de esas de Precious Moments, le dio una palabra que lo confrontó y que en su corazón él sabía que estaba destinado para algo más, pero que quizás se siente descalificado, que no tiene las herramientas o la preparación o las palas o los recursos para poder hacerlo. Yo quiero que Jonathan hoy nos hable de su experiencia y comparta eso con nosotros. Amén. Ricardo, gracias. Dios les bendiga a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues mira, yo creo que emprender, servir a Dios tiene que ver mucho con la consistencia y la insistencia que uno tiene en la vida. Nosotros, esto no es un trabajo mío solamente, de mi esposa Melanie también. Ella no juega un papel importante, es igual de importante que yo en todo lo que nosotros hemos estado realizando. Nosotros hemos comenzado ya hace 6 años, este año cumplimos 6 años como agencia misionera, y como tú bien dices, nosotros a veces no sabemos la importancia de lo que sembramos, de cuán importante es la semilla que nosotros damos. El que fundó a la agencia misionera Jukum, o Youth with a Mission, él se llama Loren Cunningham. Y cuando él comenzó esa agencia misionera, que está en todas partes del mundo, literalmente en todas partes del mundo, su propia denominación le cerró las puertas. Cuando fue a hacer su primer viaje misionero, le dijeron que no podía hacerlo porque simple y sencillamente él no podía hacer un viaje misionero con 100 jóvenes. Y Dios le había hablado que eran 100 jóvenes, y eso fue lo que él hizo. Es importante que nosotros entendamos que a mí me encanta la historia de estos 4 muchachos o 4 hombres que cuando vieron el paralítico y supieron que Jesús estaba allí, ellos no podían entrar por la puerta, pero decidieron romper el techo. Emprender se va a tratar muchas veces de buscar otras alternativas que no sea la puerta. Así que nosotros como agencia misionera estamos capacitando específicamente en el tema de misiones transculturales, estamos apoyando misioneros que ya están en el campo, estamos preparando matrimonios para enviarlos al campo también a tener una experiencia transcultural de largo plazo. Y una de las cosas más importantes para mí son los proyectos de transformación y desarrollo comunitario. Como agencia misionera, como líder, como predicador, no puedo vivir
el ministerio realmente, si no busco desarrollar y servir a los más vulnerables. Para mí eso tiene una importancia central en todo lo que yo hago. Cuando yo analizo las palabras que tú mencionas, lo que leo en la palabra, las historias de personas que han hecho la diferencia, yo analizo mi vida y digo, ok, quizás yo puedo alcanzar eso o puedo hacer algo relevante 5, 15, 20 años. O si empiezo hoy, pues me voy a tardar mucho en alcanzarlo y como que procrastinamos mucho y no empezamos. Y tú nos estás diciendo que en 6 años ustedes han logrado todo eso. Yo sé, no sé, ¿verdad? Si puedes compartir esto o no. Pero, ¿cuál ha sido el impacto que en estos años ustedes como agencia, como matrimonio, como ministerio han logrado y qué implicaciones tiene eso? Pues mira, nosotros como agencia, yo creo que uno de los logros más grandes es que en casi 6 años hemos graduado casi 800 estudiantes, tanto en Puerto Rico y en Estados Unidos. Una de nuestras metas ahora es comenzar en República Dominicana a entrenar líderes dominicanos para que salgan al campo, y vamos a empezar con un proyecto ahora en República Dominicana con 40 líderes que sus propios líderes escogieron para invertirnos en ellos como ese proyecto inicial. Mira, nosotros cuando empezamos, y esto lo cuento en forma de hasta chiste, porque cuando yo tenía miedo de empezar esto, pues porque ya yo venía con una estructura de que si no es mediante esto, pues no lo puedo lograr. Y recuerdo que antes de casarnos, el año que nos íbamos a casar, íbamos a comprar unos cojines para unos muebles que queríamos, y en el carro incorporamos la agencia del gobierno por el celular. Melanie la incorporó. Le dije, pues incorpórala, vamos a ver qué pasa. Nosotros hemos tenido la bendición de servir en todos los continentes de la tierra, y eso para mí es un honor, un privilegio extraordinario. Y yo creo que de los logros más importantes es nosotros poder apoyar iniciativas que cambien vidas, porque el evangelio no solamente se trata del alma de la persona. Dios está interesado en la vida, en el cuerpo, en el espíritu, en la familia, en la economía, en la pobreza, en los vulnerables. Todo esto es parte central de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, poder apoyar en estos días, tuvimos la bendición de poder apoyar, y a lo mejor alguien dice, pues $4,000 se van en nada. Con $4,000 pudimos apoyar la compra de más de 125 camas para niños en Vietnam. ¿Por qué teníamos que comprar esas camas? Porque si no las comprábamos, el gobierno, que es comunista, le iba a cerrar el orfanato. O sea, nosotros tenemos que empezar a vivir vidas ministeriales con sentido. Muchas veces estábamos haciendo cosas buenas que no son centrales, que no son afirmativas, que no presentan lo que realmente es el evangelio. Y yo creo que nosotros poder servir con misioneros en la ventana 1040 y en países de difícil acceso, para mí es uno de los privilegios más maravillosos. Ahora en verano, el verano pasado, no del 2020, por supuesto, tuvimos la bendición de cambiar la vida de casi 1,000 mujeres. ¿Qué le compramos? AfriPads. ¿Qué son AfriPads? Toallas sanitarias reusables para que ellas puedan vivir una vida normal. Y con cosas tan sencillas, con casi $7,000, $8,000, pudimos cambiar la vida de más de 1,000 familias. Llegar a esta escuela, darle esta oportunidad de una vida mejor a la gente. Y de eso se trata el reino de Dios, de los vulnerables, de los que están sufriendo. Además de la salvación que es eterna, Juan el Bautista dijo, es importante el cielo, pero ahora el cielo se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios. Y de eso se trata lo que nosotros estamos haciendo. Wow, brutal. Nosotros en los videos hemos mencionado avivadores en la historia que han hecho la diferencia, y cuando uno, no es que me guste comparar a la gente, cuando uno ve la historia y la vida de este matrimonio, uno se da cuenta de que, wow, o sea, un boricua, tú sabes, 100 por 35 en el Caribe, está haciendo un impacto a nivel mundial. Eso es exactamente lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y si tienes algunas palabras para la gente que nos está viendo, que quizás puede estar en la misma situación que estuviste con tu esposa antes de incorporarlo en el carro, ¿qué mensaje tú le enviarías a esas personas que nos están viendo en el día de hoy? Mira, yo quiero cerrar diciéndoles que antes de nosotros incorporar la agencia y de casarnos, nosotros tuvimos yo tuve la peor experiencia en mi vida cristiana, hace 6 años atrás. La tuve dentro de la iglesia, con situaciones críticas que movieron mis emociones. No obstante, también tuve la oportunidad de decir una cosa: yo no puedo detenerme por el obstáculo, y quiero regresar a lo que dije en principio. Cuando aquellos 4 hombres rompieron el techo, la Biblia dice que rompieron el techo en donde estaba Jesús. Porque la idea del ministerio, y jóvenes se los digo de todo corazón, es que la gente sea llevada hasta Jesús. Si tu ministerio hace cosas buenas pero no lleva a la gente a Jesús, estás perdiendo el tiempo, estás haciendo cosas maravillosas,
pero estás perdiendo el tiempo. Así que hoy yo quiero llamarlos a ustedes a que vivan lo que Dios les ha hablado, a que respondan a ese llamado de la gran comisión, que no solamente piensen que se trata de ser gente grande e importante, que se trata de alcanzar vidas, de transformar vidas y de apoyar ya proyectos. Una de las cosas que yo siempre le hablo a la gente es: olvidemos que somos la última Coca-Cola del desierto y que Dios nos necesita para emprender algo. Ya Dios está allí. Yo no llevé a Dios a Vietnam, yo no llevé a Dios a Nepal, Dios me estaba esperando allí. Yo simple y sencillamente estoy participando de la colaboración. Yo no llevé a Dios a la selva, Dios estaba tratando con esa gente. Dios me permite a mí colaborar con Él y servirle a la gente. Así que muchachos y muchachas, jóvenes, líderes, emprendan, sueñen, empiecen. No esperen a tener recursos para empezar algo. El mayor recurso que tiene cualquier emprendimiento y ministerio cristiano es la fe y la disciplina. Así que vivan de manera, en este peregrinaje de vida, de una forma faithfulness, como se dice en inglés, con mucha fe, y tengan la capacidad de insistir, como dije en el mensaje, insistan y resistan en lo que Dios les ha hablado. Muchas gracias, qué privilegio, ¿verdad?, poder compartir esto contigo. Así que seguimos en sintonía. Martín Lutero. Lujo, avaricia, política y atropello fueron los detonantes para que un hombre se levantase y protestase en contra de lo que estaba ocurriendo en la Alemania del siglo XVI. Teólogo, inspirado en la carta del apóstol Pablo a los romanos, Martín Lutero se da cuenta que lo que había enseñado la Iglesia Católica no era real. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y eso era un don que entregó Dios a los hombres. Cuando él se percata de esta situación, decide levantar una voz de protesta, y allá en la catedral de Wittenberg, un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en aquella puerta de aquella catedral lo que sería la confrontación mayor al catolicismo romano de aquella época, en protesta y en defensa del vulgo, del pueblo humilde que había sido atropellado financieramente. Martín Lutero levantó su voz de protesta y dijo: esta salvación es gratis para la humanidad, no podemos venderla, la salvación no se compra. Y Martín Lutero se convirtió en el reformador más grande de la Alemania de aquella época. Gracias a la aportación de Martín Lutero en aquella época, que se logró traducir la Biblia al idioma del pueblo. Y gracias a esas traducciones es que tú y yo hoy podemos estar de pie con una palabra veraz, con una palabra en el idioma que tú y yo entendemos, y que esa palabra se haga accesible al planeta entero. Esa reforma poderosa se la debemos a un hombre llamado Martín Lutero. Calmarás al oír tu llamar, paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. La oscuridad temblante.
Dios les bendiga. Para mí es un gozo saludarles y poder disfrutar de este tiempo con ustedes. Quiero darle las gracias por esta oportunidad a todo el equipo, a toda la familia de Generación Inconmovible, por darme la oportunidad de nuevamente compartir la palabra de Dios a través de estos medios. Así que nos gozamos y nos sentimos sumamente bendecidos por esta hermosa oportunidad. Quiero ir a la palabra del Señor en esta hora, en el libro de Hechos, capítulo 6, y estaremos utilizando los versos del 1 al 10 para la palabra de hoy. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Yo quiero hoy utilizar el tema para entregar este sermón: diáconos. Y no solamente quiero describir qué es el diaconado, sino que quiero que nosotros podamos entender cómo Dios usa el diaconado. El libro de los Hechos fue escrito por el evangelista Lucas, y a pesar de no ser un apóstol, literalmente demostró un interés genuino por el Espíritu de Dios. Si hay algo que describe a Lucas, es su interés por describir el poder y la autoridad de Cristo, y luego el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Él pone mucha intencionalidad y mucha atención. Y cuando Cristo lee, literalmente cita el libro de Isaías en la sinagoga, Lucas en su narración describe, y una de las aportaciones más importantes es que según Lucas, Cristo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. No obstante, es importante que nosotros entendamos que el Espíritu de Dios que menciona Jesucristo en la narración del Evangelio de Lucas no solamente era para usarlo, sino para que también la gente que estaba a su alrededor recibiera de Dios. Y escucha bien esto: cuando Lucas relata el bautismo de Jesús, relata la ascensión de la paloma como señal del Espíritu Santo, y la voz de Dios, del Padre, aprobando cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En el libro de los Hechos nos muestran los primeros acontecimientos de la iglesia. Es totalmente relevante que nosotros podamos ver estos elementos importantes y centrales en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no habla solo del Espíritu de Dios, habla de cómo el Espíritu de Dios toma a humanos para mostrar su gloria. El Espíritu de Dios no se mueve solo, sino que el Espíritu de Dios toma a personas anónimas, imperfectas, con situaciones para mostrar su gloria. Y es importante que tú y yo entendamos que el Evangelio se centra en la obra de Jesús como el Cristo de Dios, como el encarnado, como ese. Y mucha gente me ha preguntado: ¿cómo es Dios? Y la contestación es sencilla: Dios es como Cristo. Porque Cristo estaba encarnando, literalmente mostrando a Dios. Es el enviado, es el Mesías. Y es importante que tú y yo hoy, antes de que podamos continuar, consideremos que la encarnación de Dios fue totalmente, literalmente confrontada por los religiosos de la época. Y los religiosos siempre le preguntaban a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces eso? ¿Con qué autoridad tú sacas demonios? ¿Con qué autoridad tú haces milagros? ¿Con qué autoridad tú enseñas la palabra? Porque había un contraste entre ellos y Jesús. Y no era solo la religión, sino la narrativa. Y hubo en un momento dado donde ellos confrontan a Jesús, y Jesús cita a Isaías nuevamente y le dice: el problema de ustedes es que ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de Dios. Y hay un gran
problema porque ellos pensaban solamente en el poder, pero Jesús nunca es mencionado ni se describe su ministerio solamente como el poderoso, sino como el de la autoridad, el Kratos de Jesús. Así que es importante que hoy nosotros podamos ver el llamado de Jesús no solamente como un elemento de la iglesia, sino como un elemento donde nos llama a vivir una vida de autoridad, de exousia. Por lo tanto, el llamado de Jesús a nosotros no es a ser dominantes y severos, sino sirvientes. Sirvientes de Dios y sirvientes del Espíritu. Y si hay algo que Cristo literalmente señala, es que Él menciona y dice: el Señor me ha ungido para proclamar apertura de la cárcel a los que están en la cárcel, para hablarle a los pobres, a los más vulnerables. Y como dice el texto sagrado en Marcos capítulo 10, versículos 44 y 45, y el de vosotros que quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué es lo que yo quiero plantear con la palabra diaconado? Que en estos tiempos se describe el evangelio y el ministerio dentro de una dicotomía: que si yo predico no puedo servir, que si yo sirvo no puedo ser usado, que si yo soy de los que sirve la comida no tengo la capacidad de hacer milagros, que si yo hago milagros no tengo la capacidad de estar con la gente. Y es importante que nosotros hoy podamos romper literalmente con esa dicotomía, con esa conexión, y de manera diáfana, transparente. Yo debo decirte algo hoy, joven y hermano que me está escuchando a través de las redes: usted no puede alejarse del propósito central del evangelio, que es la gente. Usted no fue llamado o llamada a vivir un ministerio de estrellato sin servir. Y por eso es que hoy yo quiero que tú entiendas que necesitamos y estamos siendo llamados a una vida de servicio para poder mostrar el evangelio de Jesucristo. Jesús no se presenta a sí mismo como el todopoderoso, sino como el servidor. Y muchas veces estas posiciones de autoridad o de poder nos alejan y pueden confundir. Y yo veo una generación que está confundida en lo que es evangelio. Evangelio, y en muchas instancias parece más estrellato que ministerio. Parece literalmente mucho más ser importante que relevante, ser conocido que ser usado. Y hoy el llamado de Jesucristo a nuestra generación es a romper con esa dicotomía. Yo no necesito ser famoso para ser un servidor. Y el problema es que nos hemos desconectado del servicio a tal nivel que preferimos el poder que la autoridad. Entiende lo siguiente: la historia de Esteban rompe con esta dicotomía entre ser un servidor y manifestar el poder de Dios. El llamado de Jesucristo a la vida de los apóstoles y en aquel entonces de los discípulos era una vida de entrega. Y no todos, escucha esto bien, no todos pudieron responder de manera afirmativa al llamado de Jesús. Cuando Jesús llama a los discípulos, les decía: dejen todo y síganme. Era una vida de obediencia porque está basada en la fe. Solo los que tienen fe pueden obedecer. Hay gente que jamás va a poder lograr lo que Dios le habló, y a lo mejor cargan una palabra profética, Dios les ha hablado, algún ministro les ha hablado, el Espíritu Santo los ha inquietado, pero como no tienen fe, no pueden obedecer, porque el desafío, escucha bien esto, el desafío del evangelio se encarna en cuando Cristo comienza a hablar con el joven rico y le dice: yo te invito a una vida de pobreza, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, no me lo dejes a mí, yo no necesito un burrito para la entrada triunfal. Yo no necesito un barco nuevo para irme con Pedro a pescar. Yo necesito que te ocupes de la gente. Hoy el ministerio literalmente se ha distorsionado. Yo quiero llamar tu atención a una sola cosa: seamos diáconos del Espíritu. Hay gente que sirve en la iglesia, pero no le sirve al Espíritu Santo. Y no es lo mismo vivir ocupado en la iglesia y con una agenda llena que vivir ocupado en la agenda del Espíritu de Dios para esta generación. Necesitamos ser nosotros una
generación de diáconos. Escuche bien, como te dije ahorita, la historia de Esteban rompe con esta dicotomía entre ser un servidor y manifestar el poder de Dios. Y la vida me llama demasiado la atención, la vida de Esteban, porque la vida de Esteban tiene mucho parecido a Cristo. Y escucha bien, Esteban no es uno de los apóstoles, Esteban no escribió un libro, Esteban no es como que muy famoso, sí es reconocido como el primer mártir que la Biblia registra. No obstante, es importante entender que a lo mejor hubieron otros antes que él. Pero Esteban murió en manos de religiosos que no entendían lo que Dios estaba haciendo con él. Pero Esteban tiene mucho, demasiado de mucho parecido a Cristo. Y algo que quiero destacar, que a lo mejor nosotros vemos las crisis como que ya todo se acabó y ahora qué voy a hacer. Esteban es escogido en un momento de crisis. Escuche bien, Esteban es escogido en un momento de crisis. Y necesitamos ser esa generación que entienda que las crisis son preámbulos de avivamiento. Cuando la iglesia y el movimiento pentecostal o carismático llega a Puerto Rico en el 16, en el 18, estalla una pandemia que se llama la gripe española. 2 años de predicar, no tenían muchos templos, pero literalmente ocurre una situación mundial donde en Estados Unidos murieron más de 700,000 personas, pero el poder de Dios no se detuvo. Porque había gente que entendía que número 1, el Espíritu les había llamado. Y número 2, que la crisis no detiene el poder del Espíritu de Dios. La historia de Esteban muestra a un hombre, a personas escogidas en momentos de crisis. Y me gusta porque la crisis que se presenta en esta historia es una crisis que está basada en la falta de servicio. La crisis que presenta el libro de los Hechos, y quiero hacer síntesis de ella, la historia nos está diciendo del libro de los Hechos que los apóstoles estaban tan ocupados predicando que no podían darle comida a las viudas. Que los apóstoles de aquel entonces, que eran los mismos que estuvieron con Jesús y eran los mismos. Yo amo la Biblia porque la Biblia nunca esconde las flaquezas y las debilidades de los hombres y mujeres que Dios escogió, sino que las muestra para que nosotros aprendamos de ellas. En este momento los apóstoles estaban diciendo: no es justo que yo predique y sirva. No es justo que yo predique y le dé comida a los que no tienen comida. Y esa era la crisis que el mismo Dios permite para escoger a diferentes humanos, a diferentes hombres para servir en la casa. Escucha bien esto. La crisis que estaba alrededor de Esteban era una crisis basada en la falta de servicio a la gente vulnerable. Los apóstoles estaban diciendo: a mí no me toca a las viudas, a mí no me toca servirle a la gente. Y yo quiero que hoy tú y yo podamos romper con esa dicotomía, porque hay gente que se puede parar en el altar con grandes capacidades, pero no tiene la capacidad de servir un plato de comida para dárselo al hambriento. Y el evangelio tiene obras concretas. El evangelio no son solo cuestiones espirituales, sino que el Espíritu de Dios nos llena con poder y con autoridad para servirle a los que sufren. La vida de Esteban es muy parecida a la de Cristo, porque cuando Cristo se da cuenta que había miles de personas que lo estaban siguiendo y tenían hambre, decidió usar un anónimo que tenía algunos peces y algunos panes para mostrar su gloria y darle de comer a los que no tenían comida. Y Esteban es escogido en un momento literalmente, escucha bien, donde todos querían predicar, pero nadie quería servir. Y hay una gran diferencia del evangelio de Jesucristo y los otros evangelios. En los otros evangelios te dicen: se trata de ti, tú eres el centro de la historia. En el evangelio de Jesucristo constantemente te está diciendo: no se trata de ti, se trata de que la gracia de Dios está en ti. Y escucha bien esto: mucha gente ha disminuido el evangelio como solamente denunciar el pecado, y el evangelio constantemente denuncia el pecado, pero anuncia la gracia.
Y la gracia de Dios no es un elemento abstracto, sino que también se manifiesta de manera concreta por los demás. Había un problema, la gente empezó a murmurar y los apóstoles decidieron, eso no me toca a mí. Eso no es lo que yo tengo que hacer, porque lo mío es pararme a predicar, lo mío solamente es enseñar. Y ellos decidieron calmar la multitud escogiendo gente, pero me encanta cómo Lucas describe la vida de Esteban. Lo escogieron para servir, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Lo escogieron para servir, pero tenía gracia y favor de Dios sobre él. Si Esteban fue escogido en un momento de crisis, tenemos que entender también que Dios puede llamar. Y en realidad, todos hemos corrido a Cristo en un momento de crisis. Hay gente que se molesta porque mira, aquel ahora viene a la iglesia porque tuvo este problema y lo botaron del trabajo. Ni tú ni yo venimos a Cristo porque estábamos en prosperidad. Todos hemos llegado, todos y todas hemos llegado ante el Maestro porque estábamos en crisis. El poder del Espíritu de Dios constantemente está irrumpiendo en la historia en los momentos de caos. La Biblia dice en Génesis que cuando todo estaba desorganizado, ahí el Espíritu de Dios se movía. Porque el Espíritu de Dios no necesita un escenario perfecto, necesita gente que esté dispuesto a volver a las mesas. Necesita gente que pueda decir: yo no tengo la capacidad de ser un gran predicador, pero puedo sanar enfermos cuando los visito, pero puedo darle de comer al que tiene hambre. El poder de Dios no se limita a nuestras estructuras, a nuestros programas, a nuestros diseños de ministerio. El poder de Dios no se limita a la crisis. Esteban fue escogido para servir y sirviendo mostraba su gloria. Esteban no dice que enseñaba la Biblia. Esteban no era un gran orador. Esteban ni siquiera fue un escritor. Pero Esteban tuvo la capacidad. Y yo soy de los que puede ser que rompa un poco la homilética aquí, pero yo soy de los que pienso y me imagino, yo uso la imaginación. Y yo me imagino a Esteban visitando a doña Juana, haciéndolo bien puertorriqueño y contextualizándolo. Visitando a doña Juana que tenía un problema en la pierna. Y en la pierna, pues como ella no podía caminar, Esteban iba a llevarle comida a doña Juana, que era viuda, pero también estaba enferma. Y cuando le llevó la comida, literalmente, él vio que ella estaba enferma, le puso las manos y el Espíritu Santo la sanó. Ese es el Esteban que está describiendo la Biblia. Porque la Biblia está describiendo un servidor que carga el poder de Dios. No alguien que predica y tiene poder de Dios. Un servidor que decidió servir para mostrar el poder de Dios. Escucha bien. Hace un tiempo, hablando con unos misioneros puertorriqueños que estuvieron en el desierto del Sahara trabajando con un grupo étnico que se llama los Saharis. Sahara literalmente significa desierto. Ellos dicen que se ganaron una muchacha para el Señor. Y esta muchacha todos los días llegaba allí a su caseta. Ellos vivían como nómadas en el desierto. Y en medio de ese proceso, ella está tan apasionada de Cristo que le dice: mire, hermano, hay una amiga mía que tiene elefantiasis en su pierna y no puede caminar ya. Esta muchacha empieza a ser discipulada, la bautizan en una caseta con un poco de agua, de una manera no convencional como nosotros los evangélicos practicamos el bautismo. Y esta muchacha, el misionero me cuenta, el puertorriqueño, que un día fue a casa de su amiga, pero se llevó la Biblia. Y ella todavía no había tomado las clases de cómo orar. No había sido discipulada en esa área. Pero ella reconocía que en el libro, en la Biblia, había literalmente un hombre que se llamaba Jesús y que sanaba a la gente. Y en ese proceso, el muchacho nos cuenta, el misionero, que la muchacha llegó hasta casa de la amiga, le puso la Biblia en la pierna y la elefantiasis comenzó a desaparecer. No había un micrófono, no había un piano, no había en cámara, no había Facebook. Fue alguien que decidió hacer una cosa: yo voy a servir para mostrar su gloria. Yo no quiero ver su gloria sin servir. Yo quiero servir para mostrar su gloria. Llegó el tiempo que nosotros como generación nos digan: ¿tú quieres ser famoso? Yo no tengo tanto interés en ser famoso. Tengo interés en ser un diácono. Un diácono puede ser un anónimo, pero un anónimo que sana enfermos. Un anónimo que va a las calles para servir. Un anónimo que se encarga de las viudas, que se encarga de materializar, de encarnar el evangelio. Aleluya. La crisis de aquel entonces fue tan grande que tuvo una implicación que los apóstoles tuvieron que hacer una asamblea. Y me llama mucho la atención porque vivimos en un tiempo donde la iglesia
piensa que solo debe opinar en algunos asuntos sociales y no en todos. Qué bueno es saber que aquellos líderes se dieron cuenta que había un problema social y decidieron hablarlo. La iglesia tiene que volver a atender estos asuntos que están dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país. El asunto políticamente hablando, el asunto socialmente hablando, el asunto de la trata humana, el asunto del tráfico humano, el asunto del abuso de la mujer. Todos estos asuntos son asuntos que están en el Evangelio de Jesucristo. Algunos lo llaman derechos humanos, pero nosotros le llamamos misericordia y gracia. Dietrich Bonhoeffer, que es uno de mis escritores favoritos, entiende lo siguiente y lo afirma. Y él dice que la iglesia no es iglesia hasta que decide vivir para los demás. Y esto fue lo que hizo Esteban. Esteban no dijo, si no es para ser parte de los 12, yo no estoy disponible. Si no es parte para ser del grupo de los predicadores, yo no estoy disponible. Esteban atendió el llamado de Dios. El llamado a la diaconía. El llamado a servir a las mesas. ¿Y sabes cuál era el problema? Que los apóstoles estaban diciendo, a mí no me tocan las mesas, a mí me tocan los aplausos, a mí me tocan los conciertos, a mí me toca la fama, a mí me tocan los seguidores, a mí me tocan los followers, a mí porque es que yo tengo la capacidad de predicar. Tú sabes que yo fui al seminario y hice una maestría. Cuidado, que tu teología no te guíe lejos de la cruz. Si tu teología no te lleva a los pies de la cruz, se convirtió en tu peor enemiga. Ana María Isasi, en su libro Camino de Emaús, ve y describe el ministerio de la proclamación del Evangelio como una de las mejores descripciones que yo he visto en mi vida. Como un gran honor que a la misma vez se muestra en una gran responsabilidad y obligación. ¿Tú sabes de qué yo te estoy hablando, joven? Y yo sé que esto no es un campamento de misiones, pero ustedes me invitaron. Y si ustedes me invitaron, tienen que escuchar hablar de esto. Escuche bien. El Evangelio tiene implicaciones en las niñas que hoy están siendo vendidas por menos de $1 en el Nepal. En las niñas de Camboya y de Tailandia, que son usadas por más de 30 y 40 hombres al día para pagar deudas de sus padres. El Evangelio tiene implicaciones en la pobreza. El Evangelio tiene implicaciones en la gente que está sufriendo en nuestros barrios, mientras nosotros solamente estamos pendientes a cuánto podemos hacer a través de esto. Y el llamado de Cristo era, olvidemos todo y ocupémonos de la gente. En medio de la gente el poder de Dios se va a mostrar. En medio de la gente vamos a ver las sanidades. En medio de la gente vamos a ver los milagros. Yo no estoy negando que Dios nos llamó para mostrar, porque yo soy de los que creo que somos evidencia del poder maravilloso de Dios, pero también soy de los que creo que tenemos que encarnar y materializar la gracia y la misericordia de Dios sirviéndole a la gente. El ministerio de la proclamación del Evangelio, muchachos, toma muchas formas. Toma la forma de las cámaras, toma la forma de la música, toma la forma de de grupos de oración. Esto no se trata solamente de una estructura ministerial que nos han hecho pensar que es la única forma de ministerio. El servicio o el diaconado se trata de servir a los que nadie quiere servir. Escúchame para ir redondeando. Los apóstoles, que eran los primeros, decidieron una cosa: si hay que servir a las viudas, no me llamen. Si hay que salir a otro lugar, no me llamen. Si hay que darle comida a los hambrientos, eso no es mi responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Hoy yo debo afirmar que el ministerio de la proclamación del Evangelio nunca toma forma de estrellato o fama, pero siempre toma forma de diaconado, de servicio. Ser un servidor, una servidora, no disminuye el poder de Dios en tu vida. Y esto es revelado y mostrado en Cristo y Esteban. Cuando la gente tenía hambre, escucha bien, se mostraba el poder de Dios. Cuando la multitud no tenía que comer, allí Cristo estaba con la gente. Cuando nadie literalmente quería servir a las viudas, allí hubieron 7 hombres, 7 personas que decidieron levantar su mano y decir:
si nadie quiere ir a las mesas, no se preocupen. Yo las llevo, yo las pongo, yo sirvo la comida, yo oro por los enfermos. Si esta gente no quiere, solamente piensa que predicación es hablar, yo creo que podemos hacer algo más. Dios está llamando a esta generación, y líderes, escúchenme bien, llegó el tiempo de inculcarle a nuestra gente que el servicio es más importante que las luces y el humo. Que el servicio es más importante que los escenarios. Que el servicio es más importante que los aplausos. ¿Y de qué yo te estoy hablando? En estos días me escribía una misionera que apoyamos en Nepal, puertorriqueña, de hecho muy cerca de la iglesia donde pastorea el hermano Pedraza, allí en Placita. Y ella me decía: Jonathan, en esta crisis de la pandemia, la trata humana se ha intensificado 3, 4, 5 veces más. Necesitamos hacer unas casas, ellos le llaman casas seguras, para tomar a estos niños de las calles, llevarlos a esas casas, rescatarlos, criarlos y darles la oportunidad de vivir una vida libre, porque sus propios padres y madres los vendieron. Y yo le digo: ¿cuánto cuesta hacer esa casa? Ella me dice 2.500. Y yo en mi mente: ¿cómo lo vamos a hacer en medio de esta crisis? No hay forma de predicar, no hay forma de hacer nada, no hay forma de hacerlo. Y literalmente en menos de media hora me llamó mi mentora en el seminario. Me dice: Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y yo le digo: pues nada, todos los viajes, el viaje a Tailandia se suspendió para ir a servir, el viaje a la Amazonía del Perú. ¿Y qué proyecto tienes? Y yo: pues no, nada. Y de esas veces que el Espíritu de Dios te trae a memoria las cosas que tú pensaste que no podías hacer, pero Él literalmente antes de terminar el día te trae la respuesta a lo que tú pensabas que no podías hacer. Y le digo: tengo este proyecto. ¿Cuánto vale el proyecto de la casa segura? $2.500. Ella me dice: escríbele a la misionera, a Karim, que mañana ella tiene el dinero en su cuenta. Hace falta una generación que entienda que se trata de vida comunitaria, que se trata de diaconado, que se trata de servir cuando otros no quieren. Y yo recuerdo unas palabras muy importantes que Alexis siempre me decía. Y Alexis siempre me decía: ve donde nadie quiere ir. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos a predicar. Todo el mundo quiere ir donde le ponen una alfombra roja. Todo el mundo quiere ir donde los invitan. Pero ve donde nadie te invita. Vas a tener que pagarte el pasaje, vas a tener que ir tú mismo, vas a tener que invertir, ves donde nadie quiere ir. Y eso era lo que estaba, escuche bien, ejemplificando la vida de Esteban. No soy famoso, pero cargo la gloria de Dios. No soy de los 12, pero puedo hacer milagros. No soy de los 12, pero puedo orar por la gente. Porque un servidor puede mostrar la gloria de Dios. Y quiero ir cerrando y concluyendo. No necesitas imitar a la gente para mostrar la gloria de Dios. Dios te diseñó único y única. Y en medio de tu diseño puedes ser un diácono. Y sabes que hoy yo debo concluir con este llamado. Regresa a las mesas. Generación inconmovible. Juventud de Puerto Rico. Rompamos la dicotomía entre servir y predicar. Es que una va literalmente conectada con la otra. Esto no se trata de cuánta gente me sigue, sino de a quién yo sigo. ¿A quién yo sigo? Yo sigo al Maestro, a Jesús de Nazaret. Esteban no tenía todos los recursos, pero tenía el Espíritu Santo. A lo mejor tú estás mirando, te tocas tus bolsillos, miras tus cuentas. Me botaron del trabajo, Jonathan, en medio de la pandemia, no voy a poder lograr nada. Hoy yo te digo en el nombre poderoso de Jesús: insiste y resiste. Insiste y resiste. Tienes llamado y Dios te ha llamado literalmente a mostrar su poder. Ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti. Y quiero que entiendas una cosa. Que puede ser que no estés en tu mejor momento. Dios ni siquiera necesita un buen escenario para mostrar su gloria. El caos puede ser un lugar donde Dios muestra su gloria. Las crisis son oportunidades y antesala para que el Espíritu de Dios muestre su gloria. Oramos. Señor, te damos gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí conectados, de mis hermanos líderes, pastores, pastoras. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que levantes una generación que ame la gente, una generación que sea diáconos,
Una generación de diáconos que se mueva en los barrios, que se mueva en los residenciales, que se mueva en las urbanizaciones, que muestre tu gloria donde quiera que lo llevaste, de que los lleves. Espíritu Santo de Dios, levanta una generación que ame las mesas. Que olvidemos un poco el micrófono y volvamos a las mesas. Levanta una generación que entienda, Padre, que fuimos llamados a encarnar el Evangelio con obras de gracia, con obras que el Espíritu Santo solo puede ponernos el querer como el hacer. Espíritu de Dios, perdónanos si te hemos ignorado en algunos momentos. Perdónanos si ponemos como excusa: no es justo que yo deje de predicar para servir a las mesas. Perdónanos, Señor, si hemos olvidado que las crisis sociales tienen una respuesta en el Evangelio. Tienen la respuesta de arrepentimiento, tienen la respuesta de redención, tienen la respuesta en Cristo. Señor, hoy yo te ruego que levantes a esta generación que nos está escuchando y viendo, para que marque la historia en el mundo entero. Una generación de diáconos que a lo mejor sean anónimos, pero el cielo sepa quiénes son. Anónimos que viajan por el mundo, que caminan por las calles, que abrazan a los enfermos. Espíritu de Dios, haznos vivir el mayor avivamiento de nuestra generación. En medio de este caos, en medio de esta crisis, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero agradecer nuevamente a todo el equipo y la familia de Generación por esta honrosa oportunidad. Espero que esta palabra te desafíe y que puedas entender que aún con todas tus dificultades y situaciones, Dios puede usarte como un diácono, como un grupo de gente que sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores para mostrar su gloria en donde quiera que te pare. Así que muchas gracias por la oportunidad, gracias por escuchar y ver este mensaje. Dios te bendiga.